Cuando encontré aquel billete a Londres dentro de una caja polvorienta en la vieja casa que dejó mi marido, sentí un escalofrío que me recorrió la columna como si alguien hubiera abierto de golpe una ventana al pasado. La casa llevaba años cerrada, nadie vivía allí desde que él se marchó sin dar explicaciones, dejándome con la sensación de haber sido expulsada de mi propia vida. Yo solo había regresado para ordenar los últimos papeles, para cerrar etapas, para no seguir viviendo con la sombra de un matrimonio que se deshizo sin ruido, como una vela que se apaga silenciosamente en mitad de la noche. Pero aquel billete, un vuelo con fecha de hace 3 años, solo ida, sin equipaje registrado, me obligó a preguntarme qué era aquello que mi marido había planeado y jamás había llevado a cabo. Recordé los últimos meses antes de su desaparición voluntaria, las llamadas que contestaba en el balcón, los silencios repentinos, su mirada perdida como si se hubiera convertido en un desconocido que aún compartía mi cama pero ya no mi mundo. Toqué el billete con las yemas de los dedos, observando el código, la hora del vuelo, el asiento asignado. Todo parecía en orden, nada indicaba que hubiera sido cancelado. Era como una prueba congelada de una historia que él nunca me permitió conocer. Y entonces sentí que la casa respiraba, que las paredes contenían secretos que yo apenas empezaba a sospechar. Decidí revisar cada rincón como si estuviera buscando piezas de un rompecabezas que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía. Abrí armarios, cajones, una maleta vieja que conservaba su olor a humedad. Dentro encontré fotos que jamás había visto, él frente al Támesis, él en un parque londinense, él en un restaurante con alguien cuya silueta apenas se distinguía. Las fotos estaban impresas con fechas posteriores a la fecha del billete, lo que significaba que él sí había ido a Londres tiempo después, pero entonces ¿por qué aquel billete no estaba usado? La contradicción me atravesó como un golpe. Hallé también cartas sin enviar, escritas con una letra apresurada, dirigidas a mí, hablaban de arrepentimiento, de decisiones difíciles, de cosas que algún día entenderás. Pero nunca las recibí, nunca las envió, nunca buscó explicarme nada. La última carta terminaba abruptamente: si encuentras esto, es que ya es demasiado tarde. No quise arrastrarte a mi infierno. ¿Qué infierno? ¿Qué vida paralela había llevado? La casa parecía más oscura que antes, las ventanas más estrechas, el aire más espeso. Pero también había una fuerza dentro de mí que despertaba. Sentí que debía saberlo todo, que no podía seguir viviendo encerrada en un duelo sin respuestas. Me limpié el sudor de las manos y seguí registrando la casa, pieza por pieza. En el desván encontré una caja metálica cerrada con candado. Como no tenía llave, la golpeé con una herramienta oxidada hasta que cedió. Dentro había documentos de identidad con nombres distintos, sellos de migración de varios países, recibos de hoteles y una libreta escrita en clave. Era como si mi marido no hubiera sido solo mi marido, sino también varios otros hombres que yo jamás conocí. Su doble vida, o triple, o quién sabía cuántas, se levantaba ante mí como un monstruo de 1000 cabezas. Empecé a leer los documentos uno por uno, tratando de encontrar un patrón, una pista que me ayudara a comprender qué lo había llevado a convertirse en alguien tan diferente de lo que yo creía. Y entonces, en la parte inferior de la caja, encontrada casi por casualidad, descubrí una fotografía que me hizo temblar, él, abrazando a un niño pequeño con unos ojos idénticos a los suyos. La fecha al reverso era reciente, solo un año antes. Sentí un golpe en el pecho, como si la realidad me hubiera escupido en la cara. Tenía un hijo secreto. Era suyo. Era adoptado. Era alguna mentira más en su maraña. No lo sabía, pero la imagen era tan clara, tan íntima, que no dejaba lugar a dudas. Aquel niño lo conocía, lo quería, confiaba en él. Me quedé allí, sola en la casa silenciosa, con la fotografía en una mano y el billete a Londres en la otra, sintiendo que mi vida se desmoronaba por segunda vez, pero ahora con una angustia que quemaba, porque ya no se trataba solo de un matrimonio roto, sino de una verdad enterrada que estaba a punto de revelarse por completo, aunque me destruyera en el proceso. Seguía lloviendo afuera, cada gota que golpeaba el tejado sonaba como un reloj que me apremiaba a seguir descubriendo lo que antes me negué a ver. Y quizá por eso decidí que no habría vuelta atrás, debía saber quién era ese niño, debía ir a Londres, debía encontrar al hombre que un día llamó marido y que quizá nunca lo había sido de verdad.
Respiré hondo, cerré la caja, guardé el billete en mi bolso y sentí que el mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de estallar. Esa misma noche, incapaz de dormir y con la cabeza estallando de pensamientos, regresé a mi casa y empecé a buscar cualquier rastro digital que hubiera dejado mi marido, correos viejos, mensajes eliminados, archivos escondidos. Pasé horas revisando carpetas misteriosas dentro de su nube, cuentas secundarias que descubrí al comparar contraseñas que alguna vez mencionó sin querer, y finalmente encontré un correo archivado bajo un nombre extraño. Era un intercambio entre él y una mujer llamada Maya L., con dirección en Londres. Mis manos temblaban mientras lo abría. El mensaje decía: ya compré el billete. No puedo seguir ocultando la verdad. Ella merece saberlo, pero tengo miedo. La fecha coincidía exactamente con la del billete que encontré. Aquel mensaje abrió un abismo en mi pecho. Leí otros correos, hablaban de un tratamiento médico, de un niño que necesitaba estabilidad, de decisiones atrasadas demasiado tiempo. Hasta que llegué al correo más perturbador, enviado por la mujer semanas después: no viniste. Dijiste que enfrentarías todo. El niño pregunta por ti. Una punzada me atravesó. Él había planeado ir a Londres para explicar algo, pero se echó atrás en el último momento. ¿Por miedo a qué? A mí, a perderlo todo, a que descubriera su doble vida. Continué leyendo hasta que el último correo me heló la sangre: no vuelvas a contactar. Te busqué, pero tu rastro desapareció. No puedo permitir que el niño vuelva a sufrir. Aquello significaba que mi marido había dejado a esa otra familia igual que me había dejado a mí. O quizá huía de algo más grande, algo peligroso. Revisé de nuevo la caja metálica, había sellos de migración de países que jamás mencionó, recibos de hoteles en lugares donde nunca dijo haber estado, identidades falsas con fotos suyas y nombres diferentes. Observé la libreta escrita en clave, cada línea parecía describir movimientos, fechas, quizá personas. La descifré comparando patrones repetidos y logré entender fragmentos. Hablaba de protección, de riesgo, de algo que salió mal. Y al final, una frase incompleta: si desaparezco, no fue por miedo. Fue por ellos. Ellos. ¿Quiénes? ¿Qué clase de vida había llevado el hombre con el que dormí durante 7 años? En ese momento el teléfono sonó, un número desconocido, internacional. Dudé, tragué saliva, contesté. Una voz femenina, tensa, apenas un susurro: eres la esposa de Daniel. Nadie lo llamaba Daniel, su nombre era otro. Me quedé paralizada. Necesito verte, dijo. Él no está muerto. Y tienes que saber por qué desapareció. El corazón me golpeó la garganta. Antes de que pudiera formular una pregunta, la llamada se cortó. Me quedé inmóvil, sosteniendo el móvil con los dedos entumecidos, sintiendo que el mundo se retorcía bajo mis pies. Si él no estaba muerto, ¿dónde estaba? ¿Por qué no había vuelto? ¿Por qué esa mujer sabía de mí? Sin pensarlo 2 veces, busqué vuelos a Londres. Compré el más cercano. Hice una maleta apresurada. Mientras guardaba ropa, documentos y la caja metálica, escuché un ruido afuera, como pasos sigilosos. Me acerqué a la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a mi casa, un coche que no pertenecía a ningún vecino. Una figura oscura dentro, quieta, observando. Retrocedí de golpe. Era paranoia. ¿O realmente alguien me vigilaba? Recordé los pasajes en la libreta: riesgo, protección, si desaparezco. Ese coche no se movió hasta que las luces de mi casa se apagaron. Me quedé despierta toda la noche, vigilando desde la cortina. A las 5 de la mañana, cuando salí hacia el aeropuerto, el coche ya no estaba. Pero algo en mi instinto gritaba que mi viaje no era una simple búsqueda emocional, era la continuación de un camino peligroso que él había empezado y que ahora, sin quererlo, yo debía recorrer. En el avión, mientras las nubes se abrían bajo el ala, apreté en mi mano la fotografía del niño. Su mirada parecía pedirme respuestas. Al aterrizar en Londres, una sensación fría me apretó el pecho: la llamada, la mujer, el niño, los documentos falsos, todo se mezclaba en mi mente. Llegué a la dirección del correo electrónico, un edificio antiguo cerca de Camden. Toqué el timbre. Una mujer joven abrió. Tenía los ojos cansados, los mismos rasgos del niño. Me miró con pena y alivio. Gracias por venir, susurró. Necesito contarte la verdad. Entré. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que parecía un sello definitivo. Ella me ofreció té, pero yo no podía sostener nada sin que se me cayera.
Él nunca fue quien tú creías, empezó. Ni quien yo creí. Y así, con voz temblorosa, me contó una historia que me cortó la respiración. Mi marido trabajaba como informante para una red internacional que denunciaba corrupción política. Utilizaba identidades falsas para sobrevivir. Se enamoró de ella cuando lo enviaron a Londres, luego volvió conmigo para protegerlas a ambas porque alguien había filtrado su identidad y estaba en peligro. El niño era suyo. Y él había planeado reunirnos a las dos, contar la verdad y huir con ambas familias para ponerlas a salvo. Pero algo salió mal, lo atraparon, dijo ella. Pero no sabemos quién. Sentí que la sangre me abandonaba. La mujer me entregó un sobre. Dentro había una nota de su puño y letra. Si lees esto, significa que fallé. Perdóname, todo lo que hice fue para que tú vivieras. Y entonces, detrás de la casa, escuchamos pasos. La mujer palideció, me tomó del brazo. Nos encontraron. La puerta tembló con el primer golpe. Y en ese instante supe que mi marido no había vivido dos vidas por traición, sino por sacrificio. Lo comprendí demasiado tarde, justo cuando la puerta empezó a quebrarse. La puerta tembló con un golpe seco que retumbó por toda la casa como si el pasado, el presente y todos los secretos enterrados hubieran decidido irrumpir al mismo tiempo, y en ese instante sentí que la historia que había intentado descifrar pieza por pieza durante días estaba a punto de devorarme por completo. Maya me sujetó del brazo con tal fuerza que sentí sus dedos clavarse en mi piel, pero no era miedo lo que transmitía, sino una determinación desesperada. Ella sabía algo que yo aún no veía, algo que hacía que aquella puerta temblando no fuera solo una amenaza sino una sentencia. Escucha, susurró entre respiraciones agitadas, ellos no vienen por ti, vienen por lo que él dejó. Mi mente se llenó de imágenes, la caja metálica, los documentos falsos, la libreta cifrada, el billete a Londres, todas esas piezas que al principio parecían los rastros de un traidor o de un hombre doble, pero que ahora comprendía que tenían un propósito mayor. Antes de poder formular una pregunta, otro golpe sacudió la puerta, esta vez más fuerte, y una voz ronca gritó desde el otro lado en un idioma que no reconocí. La mujer corrió hacia un mueble bajo y, sin vacilar, retiró una tabla suelta del suelo. «Ayúdame», dijo, y entre las dos levantamos la tapa improvisada de un compartimiento oculto. Dentro había un maletín negro, pequeño, del tamaño de un ordenador portátil, sellado con una cerradura digital. Maya lo tomó con manos temblorosas. Él lo escondió aquí el día que desapareció, explicó, porque sabía que si alguien lo encontraba, sería el fin de todos. Otro estruendo sacudió la puerta y pude escuchar cómo una bisagra cedía. El aire se llenó de polvo. ¿Qué tiene dentro?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Maya me miró fijamente con los ojos cargados de una tristeza antigua. Pruebas, dijo, no solo de corrupción política, también de tráfico humano, lavado de dinero y vínculos directos con figuras que jamás imaginarías. Él lo descubrió todo. Eso lo convirtió en un objetivo. Me quedé muda. Mi marido, el hombre que hacía panqueques los domingos, que me abrazaba en la cocina, que hablaba de un futuro que ahora sabía que nunca podría cumplir, había estado cargando solo con algo que aplastaría a cualquiera. Y yo, completamente ajena, me dolía por lo que creía que era abandono, sin imaginar que él estaba luchando por mantenernos vivas. La puerta gimió. Una pieza de madera cayó al suelo. «Tenemos segundos», dijo ella. «Debemos llevar esto donde él quiso». El niño apareció en el pasillo con los ojos grandes, asustados pero en silencio, como si entendiera perfectamente que no podía llorar. Maya le acarició el cabello, susurró algo en su oído y él asintió. «Ayúdame a sacarlo por la ventana trasera», me pidió. Abrimos la ventana con torpeza y el viento frío de Londres nos golpeó la cara. Afuera había un callejón estrecho, húmedo, pero vacío. «Corre con él», dijo ella, empujando suavemente al niño hacia mí. «Hay una salida hacia la avenida principal. Cuando llegues al final, gira a la izquierda. Te estará esperando alguien». Mis labios temblaron. «¿Y tú?». Maya respiró hondo como quien acepta su destino. «Haré tiempo». «No», protesté, «no puedes quedarte». Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Ese maletín vale más que mi vida y la tuya juntas». Él murió intentando protegerlo. «No dejaré que su sacrificio sea inútil». No tuve tiempo de responder, la puerta finalmente cedió con un estallido brutal. Voces duras, pasos pesados, sombras oscuras irrumpieron dentro.
Maya me empujó hacia afuera con una fuerza que no sabía que tenía. Caí al suelo del callejón, tomé al niño de la mano y corrimos. Corrimos como si la vida dependiera de cada tranco, como si el aire fuera lo único que nos separaba de la muerte. El niño no lloraba, solo apretaba mi mano con fuerza. Detrás, los gritos se mezclaban con ruidos de golpes, vidrios rompiéndose y un sonido seco que me heló la sangre, un disparo. Me detuve un segundo, horrorizada, pero el niño tiró de mí con una determinación salvaje. Mamá dijo que corra, murmuró con voz quebrada. Seguí corriendo. Las calles de Londres se abrían y cerraban a mi alrededor como un laberinto urbano, cada sombra parecía un peligro, cada esquina un posible final. Cuando llegamos a la avenida principal, busqué desesperadamente una señal, un rostro conocido, una pista. Y entonces lo vi, un hombre de mediana edad, con una gorra oscura, sosteniendo discretamente un sobre idéntico al que yo tenía guardado en mi bolso. Me hizo una seña leve, casi imperceptible. Venid, dijo en español, como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba allí. Entramos a un coche viejo estacionado cerca. El niño se subió sin protestar. Yo, dudé un segundo, pero no tenía otra opción. Apenas cerré la puerta, el motor rugió y el coche arrancó a toda velocidad. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz aún temblando. El hombre miró por el retrovisor. Un amigo de tu marido, respondió con serenidad dolorosa. Él sabía que esto podría pasar. Me dijo que, si tú venías, era porque ya habías descubierto la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de miedo, sino de una tristeza tan profunda que parecía quemar desde adentro. ¿Está vivo?, pregunté. El silencio que siguió fue largo, demasiado largo. El hombre apretó el volante. No lo encontramos con vida, dijo finalmente. Sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Pero antes de que la desesperación me consumiera, agregó, pero murió luchando para que ustedes pudieran vivir. Cerré los ojos. Una lágrima rodó por mi mejilla. No sabía si lloraba por él, por mí, por el niño, por Maya o por la vida que nunca viviríamos. El coche avanzó por la ciudad iluminada en tonos grises. ¿Y ahora qué?, pregunté. El hombre sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. Ahora, dijo, hacemos lo que él no pudo terminar. Y entonces comprendí lo que debía hacer. Mi marido no había sido un traidor, ni un hombre doble, ni un cobarde. Fue un héroe silencioso, uno que cargó con un secreto tan grande que lo devoró antes de tiempo. Apreté la mano del niño, que ahora lloraba en silencio, mirando por la ventana. Te lo prometo, murmuré, aunque no sabía si él podía escucharme, tu padre no murió en vano. Y mientras el coche se perdía entre las calles de Londres, entendí que mis días de buscar respuestas habían terminado, pero mis días de luchar por la verdad apenas comenzaban. Era mi turno de cerrar su historia. Y de empezar la mía.